Sonidos de la noche. Algo me persigue. Mi nombre es Samuel, y esto que voy a contar no es una historia inventada, no es una leyenda, ni una broma que se cuenta entre colegas. Esto me pasó hace 7 años, cuando tenía 24 y trabajaba como asistente forense en un hospital de provincia. Era uno de esos hospitales antiguos, con sótanos enormes, pasillos que crujían por la humedad y cuartos mal iluminados que uno prefiere evitar. La morgue quedaba en el nivel más bajo del edificio, justo al fondo del pasillo. No tenía ventanas, solo una puerta pesada de metal que siempre chirriaba al abrir. Yo acababa de entrar. Llevaba apenas 2 semanas haciendo prácticas y ese día me tocó cubrir mi primer turno nocturno. Mi jefe, el doctor Herrera, se fue temprano. Me dejó unas instrucciones sencillas: revisar los ingresos, registrar los datos y mantener la cámara de refrigeración en buen estado. Cualquier cosa rara, me llamas, dijo antes de irse. No sabía que esa sería la última noche que dormiría tranquilo. La noche estaba tranquila, demasiado tranquila. El hospital tenía ese silencio incómodo que solo rompen los zumbidos fluorescentes y el eco de tus propios pasos. Eran las 11:40 de la noche, y yo estaba revisando unos documentos cuando sonó el viejo elevador de carga. Pensé que sería alguien del personal, pero al rato no llegó nadie. Salí al pasillo y no vi a nadie. El elevador seguía abierto. Fui a cerrarlo y al hacerlo sentí algo que no puedo explicar, como si alguien me mirara desde adentro, desde un rincón oscuro que no alcanzaba a ver. Volví a la morgue con ese mal presentimiento. Me dije a mí mismo que era el cansancio, que estaba sugestionado por la oscuridad. Pero cuando entré de nuevo a la sala fría, las luces parpadearon y escuché claramente que uno de los compartimientos metálicos donde guardamos los cuerpos se abrió solo. Pensé que era un error mecánico. Me acerqué con cuidado y lo empujé para cerrarlo. Lo raro fue que ese compartimiento estaba vacío. Nunca lo usamos. Tenía una etiqueta que decía "no funciona" y estaba atascado desde hace meses. El doctor me lo había dicho el primer día. Volví a cerrar la bandeja, o eso intenté, porque en cuanto la empujé, escuché un golpe fuerte dentro, como si algo desde adentro la empujara para salir. Di un paso atrás. No grité, no me moví. Solo me quedé ahí parado, con el corazón acelerado, sintiendo como una gota de sudor me bajaba por la espalda. Pensé en llamar al doctor, pero no quería parecer un novato. Así que hice lo peor que pude haber hecho: abrí esa bandeja. Y estaba vacía. Pero el aire que salió de ahí era más frío que todo lo que había sentido en esa morgue. Un frío que no venía del sistema de refrigeración. Era un frío distinto, más profundo, más antiguo. Y desde ese momento supe que algo había cambiado, porque desde esa noche yo ya no saldría solo de ese sótano. Algo salió conmigo. Algo me siguió de la morgue. Esa noche, cuando salí del sótano, sentí que algo no estaba bien, pero traté de convencerme de que era la presión del turno, la soledad del lugar, el silencio. Pero lo raro fue cuando subí al primer piso y pasé por urgencias, porque una enfermera, la señora Teresa, una mujer mayor que llevaba más de 30 años trabajando ahí, me detuvo y me dijo: ¿estás bien, muchacho? Te ves muy pálido y traes el cuello como con escarcha. Me toqué y en efecto tenía la piel helada, como si hubiera metido la cabeza en un congelador. No sabía qué decirle. Solo atiné a decir que venía de la cámara frigorífica y que a veces el cuerpo reacciona así. Pero ella no me creyó del todo. Me miró con esos ojos de quien ha visto cosas y simplemente dijo: a esa hora no deberías estar abajo solo. Subí al cuarto de descanso del personal, me eché en el catre de metal y cerré los ojos, pero no pude dormir. Sentía como si alguien estuviera sentado en la esquina del cuarto, mirando. No se escuchaba nada, ni una voz, ni un paso, ni un susurro, pero era la presencia.
como cuando sabes que alguien está atrás de ti, aunque no lo veas. Me cubrí con la manta, pero el frío no se iba. Llegué a pensar que tenía fiebre, pero cuando toqué mi piel seguía helada, completamente helada. Cuando salí del hospital al amanecer, el sol ni siquiera me dio calor. Caminé hasta la estación del bus, pero algo raro pasó. La señora que se sentó al lado mío se cambió de asiento a los 2 minutos. Luego subió un hombre, me miró de reojo y también se alejó. Era como si algo en mí incomodara a los demás, como si llevara algo conmigo que no podían ver, pero sí sentir. Yo me decía que era coincidencia, que estaba paranoico. Pero cuando llegué a mi casa y abrí la puerta, mi perro, que siempre me recibía saltando, esta vez se quedó en su rincón, gruñendo bajo, con el pelo erizado. Y cuando quise acariciarlo huyó. No ladró, no se me lanzó, simplemente huyó, como si algo lo espantara. Me quedé congelado en la sala, sintiendo ese silencio denso, como si el aire se hubiera espesado. Ese día no dormí, no por insomnio, sino porque cada vez que cerraba los ojos, veía algo detrás de mí. Un reflejo, una sombra en la pared que no coincidía con mi silueta. Una figura alta, quieta, como si no respirara. Revisé toda la casa, cerré puertas, ventanas, y hasta puse sal en las esquinas, porque mi abuela siempre decía que la sal aleja lo malo. Pero nada cambió. Ese mismo día por la tarde, la lámpara de mi habitación explotó. Sin causa, sin sobrecarga, solo explotó mientras yo estaba sentado al otro lado del cuarto. Empecé a sentirme observado todo el tiempo. En la ducha, al dormir, al bajar por agua en la noche. Sentía pasos en el pasillo y cada vez que me giraba no había nada, pero mi perro no mentía. Él lo veía. Y una noche lo escuché. Sí, lo escuché claramente. Estaba acostado y me quedé dormido unos minutos hasta que sentí un susurro pegado al oído. No entendí qué decía, pero era como si alguien respirara despacio, justo al lado de mi cara. Abrí los ojos de golpe. No había nadie, pero el aire olía como la morgue, metálico, húmedo, como a formol viejo. El verdadero punto de quiebre fue cuando encontré la puerta del closet abierta, aunque siempre la cerraba. Y dentro, sobre la repisa, había una etiqueta amarilla, una de esas que usamos en la morgue para identificar cuerpos. Decía, sin identificar, 11:40, y 1 de la noche, hallado en los tanques. Esa era exactamente la hora en que escuché abrirse la bandeja esa noche. Esa etiqueta no estaba antes en mi casa. No tenía cómo haber llegado ahí. Ahí supe que no era solo una presencia. Era algo que había salido conmigo. Algo que no quería quedarse en la morgue. Esa etiqueta fue el principio del descenso, porque cuando la vi, algo dentro de mí se rompió. Ya no podía decirme que era mi imaginación, ya no podía fingir que todo era una serie de coincidencias, porque esa etiqueta era real, tenía el mismo tipo de papel, el mismo tipo de letra escrita a mano que usamos en la morgue. Pero lo más extraño era que tenía mi letra como si yo la hubiera escrito, aunque no recordaba haber recibido un cuerpo esa noche con esas características. Varón, sin identificar, hallado en los tanques. Eso no estaba en el registro. Revisé los papeles del hospital, fui al sistema, me metí a escondidas al archivo en una computadora del turno de día, y no había ningún ingreso con esa descripción esa noche, ningún cuerpo nuevo. Me empecé a obsesionar. Pasé toda esa semana volviendo a ver las cámaras de seguridad del sótano, pero justo entre las 11:30 y las 12:10 no había grabación. Pantalla en negro. Solo esa franja de tiempo. El lunes siguiente me encontré con el doctor Herrera y le pregunté casualmente si alguna vez había pasado algo extraño en la morgue. Él me miró sin sonreír, solo bajó la voz y dijo, «Mire, muchacho, yo solo vengo a trabajar, hago lo mío y me voy antes de la medianoche. Aquí abajo hay cosas que uno aprende a no cuestionar. Si se queda solo, que sea porque usted lo eligió.
pero yo no lo recomiendo. Luego siguió caminando como si nada, pero su tono me lo dijo todo. Yo no era el primero en sentirlo. Las cosas en casa se intensificaron. El perro dejó de comer, se escondía debajo de la cama y yo comencé a despertarme a la misma hora todas las noches, 3:12 de la mañana. En punto, como si algo me llamara. Una noche me levanté de golpe y vi, en el pasillo, la silueta de un hombre. Alto, delgado, parecía mojado, como si acabara de salir de un tanque de agua, y sus pies no tocaban bien el suelo. No se movía, solo estaba ahí parado. No podía verle la cara, estaba completamente oscuro, pero cuando quise gritar no salió sonido. Mi cuerpo no respondía. Me quedé así unos segundos que parecieron horas, hasta que él giró lentamente y entró al baño. Corrí tras él, encendí la luz y no había nadie, pero el piso estaba mojado, completamente mojado, como si alguien hubiera salido de la ducha, y yo no me había bañado esa noche. Al día siguiente, mi abuela vino a visitarme. No le conté nada, pero apenas cruzó la puerta me miró y dijo: «Aquí hay algo que no debe estar». Empezó a rezar en voz baja, sacó un frasquito con agua bendita de su bolso y roció las esquinas. Cuando llegó a mi habitación, el frasco se le resbaló de las manos y se rompió. Y ella, que nunca se asustaba por nada, se quedó mirando fijamente la esquina del closet y murmuró: «Te trajiste algo. No es de este mundo ni del otro. Está atrapado». Le pregunté qué podía hacer y me dijo que debía volver al lugar donde lo encontré y cerrarlo. Pero ese era el problema. Yo no lo había abierto, solo estaba ahí. Y si lo que sea que me seguía no quería volver, ¿cómo lo iba a obligar? Esa noche soñé que estaba en la morgue otra vez, pero no era un sueño normal. Todo se sentía real. Yo caminaba por el pasillo con una linterna, y los cuerpos se movían bajo las sábanas blancas. Uno de ellos se sentó y me señaló. Su cara era borrosa, como si estuviera cubierta de agua sucia, y me dijo con una voz que sonaba dentro de mi cabeza, no en mis oídos: «No debiste abrir la bandeja». Me desperté sudando, con las manos heladas, y cuando encendí la luz, en la puerta de mi cuarto había otra etiqueta, igual a la anterior, pero esta vez decía: «Ya es tarde». Después de encontrar esa segunda etiqueta en la puerta de mi cuarto, sentí que ya no tenía el control de nada. No dormí, me quedé sentado en la cama con la luz encendida, esperando escuchar algo, ver algo, cualquier cosa que me dijera que no me estaba volviendo loco. Pero no pasó nada esa noche, nada, y eso fue peor, porque el silencio era tan denso que dolía, como si algo estuviera agazapado esperando a que bajara la guardia. Al amanecer, decidí no ir al hospital. Llamé y dije que estaba enfermo. Necesitaba tiempo para entender qué estaba pasando. Pero no importó, porque lo que sea que me había seguido ya no estaba allá. Estaba conmigo. Ese mismo día, cuando fui al baño, el espejo tenía marcas, como si alguien hubiera apoyado las manos mojadas en el vidrio. Eran huellas grandes, más grandes que las mías. Me congelé. No había nadie más en la casa. Cerré la puerta del baño con llave, revisé todo de nuevo, nada. Pero cuando salí del baño, el espejo ya no tenía marcas. Empecé a dudar de mi mente. Me senté en el sofá, apagué el celular, cerré los ojos, respiré hondo. Me dije: esto no es real, solo estoy estresado. Pero al abrir los ojos, en la pantalla negra del televisor, vi claramente una figura detrás de mí. Volteé de golpe. Nada. Volví a mirar la pantalla. Seguía ahí. No era un reflejo mío. Estaba quieta, alta, muy delgada, sin rostro, como un cuerpo sin nombre. Como el cuerpo que apareció esa noche en la morgue. Llamé a mi abuela otra vez. Le conté todo. Me dijo que fuera a su casa, que no me quedara solo. Fui. Me quedé en su casa 2 días. Dormí un poco, pero no me dejó tranquilo. Una noche me despertó el sonido de la radio vieja que tenía en la sala. Estaba encendida. Ella nunca la usaba. Bajé y vi que la radio pasaba solo estática, pero entre los ruidos se escuchaba algo más.
como una voz lejana. No entendía las palabras, pero era como un lamento. No aguanté, desenchufé la radio, volví a mi cuarto, cerré la puerta. Pero esa noche, en mi sueño, estaba de nuevo en la morgue. Era el mismo lugar, pero esta vez las luces estaban apagadas. Solo había una linterna encendida en el suelo. Caminé hacia ella, la tomé y apunté a las bandejas. Todas estaban vacías, menos una. La número 3, la que se abrió sola aquella noche. Me acerqué, lentamente. Sentía como el aire se volvía espeso. Abrí la bandeja y vi mi propio cuerpo ahí, cubierto con una sábana. Me eché hacia atrás del susto, caí al piso, y escuché una voz a mi lado que me decía: «Tú me viste, ahora me perteneces». Me desperté gritando. Mi abuela entró corriendo, encendió la luz, me encontró con las uñas ensangrentadas. Me había arañado los brazos dormido, pero yo no lo recordaba, solo recordaba esa frase, esa maldita frase. Quise dejar de dormir. Aguanté 48 horas sin cerrar los ojos, pero cuando lo hice, por puro agotamiento, volví al mismo sueño, al mismo lugar, como si fuera un ciclo que no podía romper, como si cada vez que dormía, él me esperara ahí, en la oscuridad, donde nadie más podía encontrarme. Hasta que una noche, después de otro de esos sueños, encontré la tercera etiqueta. Estaba en la cocina, sobre la mesa. Esta vez no decía nada. Estaba en blanco, solo la fecha y la hora, 5 de mayo, 3:12 de la mañana. Esa hora exacta, la misma en la que siempre me despertaba. Miré el reloj. Eran las 2:58. Sentí que me temblaban las manos. No sabía si correr, si rezar, si gritar, pero algo en mí dijo: «No lo esperes aquí». Salí corriendo de la casa, subí al auto, conduje por la ciudad sin rumbo, las calles vacías, las luces de los semáforos parpadeando en rojo, nadie en la carretera, hasta que, sin darme cuenta, llegué al hospital, al mismo hospital. Eran las 3:08, me estacioné frente a la entrada de urgencias. Bajé, caminé sin pensar hasta la entrada del sótano. Las luces parpadeaban. Cada paso se sentía más pesado, como si una cuerda invisible me arrastrara hacia abajo. Hasta que llegué frente a la puerta de la morgue, cerrada, pero al acercarme, se abrió sola. Ahí supe que tenía que entrar, porque si no lo hacía, nunca iba a dejarme en paz. Esa puerta abriéndose sola fue como una sentencia. Algo dentro de mí sabía que si cruzaba ese umbral, ya no habría vuelta atrás. Pero lo hice. Empujé la puerta con la mano temblando. Sentí el frío de siempre, ese frío que se pega a los huesos. Pero esta vez no venía del aire acondicionado, venía de otro lugar. Un frío denso, como de tumba abierta. Caminé despacio entre las bandejas. Todo estaba en silencio, pero no era el silencio de una habitación vacía. Era el silencio de algo que espera. La luz titilaba como siempre, pero sentí que no estaba solo, que me observaban desde las esquinas, desde las paredes mismas. Me acerqué a la bandeja número 3, Neves D, la misma, y estaba cerrada. Pero sobre ella, por primera vez, había una etiqueta pegada, y tenía mi nombre completo, mi edad, la fecha exacta y la hora que acababa de pasar. 3:12 de la mañana. Retrocedí. Me dio náuseas. Mi cabeza empezó a girar. Sentí que todo el cuerpo se me quería desmayar. No sabía si llorar o correr. Pero justo cuando me di vuelta, escuché ese sonido metálico. La bandeja se deslizaba sola, lenta, muy lenta, como arrastrando algo pesado. Me obligué a mirar. No quería, pero lo hice. Vi el cuerpo, tapado con una sábana blanca, igual que en mis sueños. Sentí el mismo escalofrío. Mis pies no respondían. Me acerqué, sin saber por qué, levanté la sábana. Y ahí estaba, era yo, mi cara, mis manos, mi ropa, como si me hubieran sacado de la cama y puesto ahí. Pero mis ojos estaban abiertos, muertos, vacíos. Y en ese momento, escuché una voz justo a mi oído. No venía de ninguna parte, venía de adentro.
Este ya no eres tú, ya tomé tu lugar. Me giré de golpe, no había nadie, pero cuando volví a mirar a la bandeja, estaba vacía. Sentí un tirón en el pecho, como si algo me arrancara el alma. Caí de rodillas, el aire era cada vez más pesado, no podía respirar, y todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba tirado en el suelo, afuera de la morgue. El reloj marcaba las 6:17 de la mañana. Todo estaba normal, las luces encendidas, el ambiente tibio. Me puse de pie como pude, me dolía el cuerpo como si me hubieran golpeado. Me fui de ahí sin mirar atrás. No le conté a nadie, ni a mi abuela, ni a mis compañeros, pero desde esa noche algo cambió, porque me miro al espejo y no siempre me reconozco. Hay días en que mis ojos no se sienten míos. Hay momentos en que escucho la voz otra vez, susurrando, no estás solo. He tratado de vivir con eso, de fingir que fue un sueño, un delirio, pero no, porque cada año, el mismo día, a la misma hora, aparece otra etiqueta en mi casa, y cada vez está más cerca de la cama. Si alguien está escuchando esto, no abras nada que se haya cerrado solo. No respondas a un llamado que no escuchó nadie más. Y si algún día entras a una morgue, nunca mires debajo de una sábana que no reconoces, porque lo que está ahí puede estar esperándote. Hoy han pasado 2 años desde aquella noche en la morgue, y aunque intento seguir con mi vida, aún sigo siendo atormentado. Las etiquetas siguen apareciendo, las voces no se han ido. Y a veces, cuando me quedo solo en casa, siento que algo me observa desde el reflejo del televisor apagado. Tal vez nunca se fue. Tal vez simplemente ahora vive conmigo. Si esta historia te puso los pelos de punta, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Hay muchas más historias reales que aún no han salido a la luz. Nos vemos pronto, si es que él me deja contarlas.